Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Janet Vázquez y me da mucho gusto saludarlos. Ya asusté con mi voz aquí a la diputada. Bienvenidos. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Mónica Magaña, diputada local de Movimiento Ciudadano. Además, es coordinadora nacional de diputadas y diputados locales de este partido político Movimiento Ciudadano. Moni, diputada, ¿cómo estás? Bienvenida. Janet, muchas gracias, muy bien, qué gusto coincidir finalmente y saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Pues un gusto, ¿no? Poder hoy venir a platicarles un poquito de lo que hacemos desde Jalisco como diputada local, elección popular además, y también con esta encomienda que precisamente comentabas, que hace 3 meses tuve el honor y la responsabilidad de encabezar, que es dirigir a todas y todos los diputados del país de Movimiento Ciudadano, y que además, cabe resaltar hoy que estás tú aquí también, que es la primera vez que una mujer dirige este espacio y que además lo hace una joven. Entonces un triple reto ahí para encabezar lo que nos preocupa, las causas que enfrentamos. Bien, bueno, pues vamos arrancando este programa aquí en Búnker Informativo, en donde hablamos de todo y para todos y muchos temas, porque además traes una agenda súper ocupada. Y primero que nada, platícanos esta labor, esta tarea que tienes encabezando ahí, coordinando a los diputados y diputadas de movimientos ciudadanos locales, porque ya vimos que si se unen pueden hacer una buena labor, una buena fuerza, y lo vimos con los diputados federales el domingo, ¿no? Cuando se unieron las fuerzas políticas de oposición y lograron pues este rechazo, una reforma constitucional en materia eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que parecía un retroceso para el país. A ver, totalmente. Yo creo que en el momento en el que vivimos, la sociedad en general, no le importa quién, no le importa qué partido, necesitan una agenda que atienda las necesidades reales de las personas, porque pareciera que es lo último que se está atendiendo, ¿no? Y que estamos guiados bajo un capricho, bajo un berrinche, bajo un macroproyecto que se encabece desde lo federal. Y entonces desde ahí, cuando me invitan a este espacio, la gran pregunta para mí era esa, Janet, ¿no? O sea, ¿y por qué y para qué vamos a llegar, ¿no? Y esta gran oportunidad de dirigir unas bancadas en 22 estados, ¿qué debe de significar? Y para mí, pues la política ha sido el medio en el que podemos impulsar una agenda que ayude a las personas, sobre todo eso, ¿no? Que ayude a las personas, pero también a quienes llegan a no tener voz. Lo que tú decías, ¿no? Al medio ambiente, a las mascotas, por ejemplo, a los adultos mayores, a las mujeres, a las juventudes, claro, representando a mi generación. Y fue así que lo que decidimos fue que en un encuentro nacional con todas y todos los diputados, imagínate el reto de lo distintos que son los estados en nuestro país, ¿no? Definitivamente bajo y contrario a esto que se considera que desde el centro del país todos los demás estados son iguales, pues teníamos que adoptar los regionalismos, teníamos que adoptar las prácticas, las prioridades de las personas y que ellos nos las transmitieran para establecer nuestra agenda. Y así definimos 6 acciones estratégicas, 6 ejes estratégicos a impulsar, que hoy pues hemos empezado con lo principal y más importante, que es la salud. Sin salud no hay nada, no hay ni siquiera vida. Y la salud, ¿de quién sobre todo, Janet? Pues de las niñas y los niños, porque los derechos de las niñas y los niños los defendemos nosotros, los adultos. Entonces así impulsamos la primera acción, que fue encabezada pues por los gobernadores de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, Samuel, que es la iniciativa para la atención universal e integral a niñas y niños con cáncer. Estos 2 gobernadores ya demostraron que si se quiere, se puede, que es una cuestión de voluntad. Pero precisamente la ley lo que estamos buscando es que no sea una cuestión de voluntad, que sea una obligación y que no haya margen para que llegue algún día un presidente, como está sucediendo, y diga, pues ¿saben qué? No son tantos los niños y las niñas con cáncer, vamos a dejar de darle su tratamiento, nos vamos a enfocar a otra cosa, así les cueste la vida. Entonces, iniciamos con esta acción. Son 22 estados en las que ya promovimos esta iniciativa. Estamos trabajando para presentarla además a nivel federal, desde el Senado, también con la bancada naranja, y estamos ya arrancando la segunda, que tiene que ver con ciudades más humanas. Al inicio, Jalisco fue el primer estado en todo el país en la historia que presentó una ley de movilidad. Y la movilidad es un derecho estratégico para cumplir el resto de tus derechos. Sin movilidad, tú no puedes llegar a tu trabajo, a tu escuela, a una emergencia en el hospital, a llevar a tus niñas o a tus niños a la educación, a lo que necesites. Y
Y entonces esta ley de movilidad ha ido evolucionando. Y hace 2 semanas precisamente el Senado aprueba la nueva Ley General de Movilidad, en el que se reconoce primero el derecho humano a la movilidad, la garantía de que todas y todos los mexicanos tengamos una movilidad más económica, más sustentable, una mejor movilidad para nuestro día a día y la seguridad en general, porque además eso ayuda a tener mejor calidad de vida para todos. Totalmente, y ayuda a salvar vidas, porque algo que se había perdido en la ley era la seguridad vial. ¿Cuántos accidentes, Janet, no sabes que existen? ¿Cuántos no sabes que se podrían evitar? Pero no solamente en automóviles, en trailers, en peatones, en ciclistas. Entonces es un nuevo eje en el que en lugar de pensar una ciudad con el coche al centro, porque ¿te acuerdas que siempre la infraestructura era en torno al coche? Al automóvil, exactamente, y olvidaban al peatón. Exacto. Va al primero, obviamente, el peatón, y de ahí todos hacia abajo, ¿no? Entonces, es la segunda acción que estamos preparando para todo el país. Repito, la iniciativa general que se aprueba en el país es de Movimiento Ciudadano y ahora trabajaremos en aterrizarla en todos los estados. Ustedes lo han escuchado en Jalisco. Estas últimas semanas de que han sido grandes las noticias de movilidad, que la policía vial, que el transporte de carga, que los ciclistas, que los motoladrones, que ¿por qué? Pues porque es el día a día. Entonces, se trata de que tropicalicemos esa ley general y la adaptemos a las necesidades de todas las personas para lo que deseamos, para el cumplimiento de sus derechos más importantes. Que ahorita vamos a ese tema de lo de movilidad, porque además de aquí en el Congreso local, pues presides esa comisión tan importante que es de movilidad, y por ahí, bueno, pues están unos temas que vienen, la policía vial, que ya pusieron los alcaldes metropolitanos sobre la mesa para poderla regresar aquí a la Secretaría de Transporte y que no siga en la Secretaría de Seguridad. Pero bueno, para terminar con el tema del trabajo que estás haciendo con los diputados locales en todo el país de Movimiento Ciudadano, trabajas entonces con estos ejes que son pues realmente aterrizados a los ciudadanos, están más pensados en y para los ciudadanos. Así es, mira, además de los que platicábamos, el primero es salud, que está en derechos para todas las personas, hablando de educación, de salud, de cultura, pero también tenemos este eje de ciudades más humanas, repensar cómo se están construyendo las ciudades, pero en una forma más ordenada, más integral, más sustentable, y no nada más como se ha venido haciendo en los últimos años, con el impacto además que viene en el tercer eje, que es el medio ambiente, ¿no? Estamos pensando en un nuevo trato, en una nueva agenda para el medio ambiente. Tú lo dijiste, pareciera que es el tema más irrelevante para quien gobierna el país ahora, que si es el Tren Maya, que si ahora la reforma energética, o sea, pareciera que no importa, ¿no? Y entonces, ante esta situación tan crítica en el que de verdad estamos atentando contra el medio ambiente, pero también contra nuestro derecho para tener un ambiente saludable, porque al final en qué se refleja en tu salud otra vez, pues estamos impulsando una agenda al respecto. Esa acción la tendremos para verano más o menos, encabezada por la Ciudad de México, además, pensando en que es el eje de la ciudad y desde donde están varios de los mayores problemas. Es que, a ver, el cambio climático ya es una realidad y no lo podemos quitar de nuestras agendas, ¿no? Tenemos que pensar en combatir ese cambio climático, en cuidar nuestro medio ambiente. Nos quejamos del calor, luego de las lluvias devastadoras, de esas tormentas, de fríos también en otras partes del mundo. O sea, el cambio climático es una realidad y creo que tenemos que trabajar para combatirlo. Definitivamente, y lo necesitamos hacer desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Y por eso es uno de los ejes estratégicos y por eso lo vamos a encabezar desde estos 22 estados con acciones tangibles que nos lleven a lo que tú dices. Ok, ya vimos que existe una crisis, ¿qué vamos a hacer nosotras y nosotros como diputados para poner nuestro granito de arena para que eso cambie? Y los últimos 3 ejes, Janet, mujeres, claramente, un tema factor. Como mujer, además, claro que necesitaba que fuera un eje estratégico en el que todos los diputados y todas las diputadas nos enfocáramos. Paz, seguridad, otra vez. La militarización y la visión con la que se ha venido desarrollando la seguridad no es en la que creemos en Movimiento Ciudadano. A nosotros nos gusta más hablar de una cultura de paz, de un tema de prevención, de un tema de fortalecimiento de la policía
desde las ciudades, desde lo municipal y de ahí hacia arriba, no al revés, desde la federación, militares, Guardia Nacional hacia abajo. Y entonces tenemos un nuevo planteamiento al respecto. Y la última, desarrollo económico, ¿no? También un tema complicadísimo que otra vez pareciera que no importa, ¿no? O sea, ve las acciones que se han estado promoviendo para hacer a la iniciativa privada a un lado, siendo que la iniciativa privada es precisamente quien debe ser un aliado estratégico para el desarrollo de un país. Claro, que genera empleos, que pues genera mucho desarrollo, ¿no? Y es muy importante porque después de venir de una pandemia donde afectó la economía, donde hubo retrasos muy importantes, pues es indispensable trabajar en ese desarrollo económico por el bien de todas las familias. Exactamente, desde grandes empresas hasta, por supuesto, quienes mueven esta economía, que son los pequeños negocios, las microempresas, los microempresarios, los medianos empresarios. ¿Cómo vamos a ayudarles para que precisamente la curva que se vivió hace 2 años, que no hemos salido de ella, pues podamos salir adelante, ¿no? Me tocó trabajar en Zapopan durante 6 años y siempre pusimos un importante énfasis a los emprendedores, a las personas que trabajan precisamente la iniciativa, las pequeñas empresas, y ese ha sido el motor de esta ciudad. Y esta ciudad, recordemos, ya es la 4ª con mayor movimiento empresarial, que más producción de empleo, de economía produce, y entonces ahí va a ser nuestra apuesta. Esos son los 6 temas que estaremos empujando. Yo al final lo que creo, Janet, muy importante es que, repito, necesitamos una clase política que trabaje en una agenda estratégica y que promueva acciones estratégicas. Más allá de discursos, más allá de macroproyectos, más allá de estos caprichos en los que después las políticas y los políticos podemos estar arriesgados a envolvernos, ya necesitamos que atendamos lo que realmente es prioridad y lo que realmente urge en este país. Y entonces mi compromiso es ese, es el mecanismo en el que yo trabajo. 6 temas, 6 acciones estratégicas que vamos a promover 22 estados para demostrarle a la gente que si hay un proyecto en esto que llamamos política, que está preocupada por una agenda de futuro y por una agenda en el que las preocupaciones de las personas sean las que sean atendidas. Oye, diputada, ¿y cómo ves a Movimiento Ciudadano en otros estados del país? Porque bueno, aquí en Jalisco es primera fuerza, en Nuevo León también, pero pues parece que va creciendo en otras entidades también. Muy interesante, mira. Al final nosotros hemos decidido ir solos en cada contienda porque hay una cosa que no tiene precio y es la congruencia. Y entonces hemos rechazado una y otra vez ir con PAN, PRI, PRD porque eso es una alianza, pues, una antítesis entre sí. Entonces eso ha ido significando un crecimiento orgánico. Porque al final la gente no es tonta y los políticos llegan a creer que la gente es tonta y que se les olvidan las cosas, pero no se dan cuenta de que las personas están atentas y que no hay algo que condenen más que la incongruencia y la falta de autenticidad. Y que si tú hoy veniste a decir que eres un partido progresista y que estás a favor de ciertas cosas y mañana te lías con quien promueve exactamente lo contrario, no te lo van a perdonar. Y entonces este tema tan orgánico y genuino, mantener la esencia a costa de, si es no ganar un espacio, pues no ganarlo, nos ha permitido crecer orgánicamente. Hoy vemos en Aguascalientes una mujer candidata muy fuerte, Nayeli, que va creciendo y va creciendo frente a una candidata también bien pues fuerte, porque va con 3 partidos contra ella que va sola. Pero repito, al final lo que nosotros creemos es que es mucho más valioso un crecimiento orgánico que un crecimiento por conveniencia y pragmático. Porque este país lleva muchos años gobernándose a través de la practicidad. Y esos términos tan prácticos son los que nos tienen hoy en el hoyo en el que estamos. Entonces yo sí veo mucha fuerza creciendo, yo sí veo que nuestros gobernadores son 2, pero son de los que más se habla a nivel nacional. Por sus gobiernos, por acciones que han ido impulsando, a diferencia de muchos otros gobernadores y del propio presidente. No, nuestras bancadas en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los 22 estados en los que estamos, mantienen una agenda con las personas. Y entonces eso, Janet, creemos que va a ser nuestra clave y será nuestra clave en ruta a lo que venga. Bien, pues hablemos de tu trabajo aquí en el Congreso local. Llegas a representar al Distrito 10 sí. y te vemos también que constantemente pues regresas ahí a visitar a la gente. Es que lo platicábamos tú y yo hace un ratito.
cuando estás en la política es muy fácil perderte en ese círculo y creer que la realidad que vives es la que está en tu oficina, en tu entorno, en el cabildo, con los medios de comunicación en los que estás en contacto. Y es muy fácil que caigas en la pérdida del contacto con la ciudadanía y con su día a día y con lo que les duele, les preocupa y lo que necesitan. Y yo de verdad creo que la única forma en la que podemos mantenernos aterrizados y con la cabeza bien puesta donde va es cuando vas con las personas y cuando les escuchas. Porque puedes tú estar promoviendo un macroproyecto eléctrico, pero si dejas de escuchar a la gente vas a dejar de escuchar lo que les preocupa y vas a dejar de entender lo que ellos necesitan que tú como su representante hagas. Entonces sí, yo tuve el honor de ganar mi distrito, fue la mejor votación de todos los que ganamos en ese entonces, de esa elección 2021, gané con el 52%, Janet, la votación, y al final para mí eso fue una gran responsabilidad. Me sentí muy halagada, muy contenta y satisfecha del apoyo de las personas, pero no había algo que me repitieran más que pero nada más los vemos aquí en campaña y luego ni regresan. Sí, que es lo que mucha gente reclama, ¿no? Que dice, les llena de nada coraje. más vienen a pedir el voto y no los vemos en todo el periodo que Exacto. estuvieron ahí al frente. Entonces yo a como dé lugar vuelvo, a como dé lugar voy y platico mis iniciativas, voy y me pongo a la orden, que entiendan para qué servimos sus diputados y para qué no, ¿verdad? Porque luego sucede mucho que quieren que nosotros resolvamos temas en los que aunque quisiéramos no podemos, pero sí hay muchos otros en los que podemos ayudarles, y sobre todo mantener ese contacto nos permite a nosotros que nuestra agenda legislativa vaya, repito, otra vez en torno a lo que ellos necesitan, les preocupan y quieren que les hagamos. Entonces, para mí es un eje estratégico, para mí en la calle fue como hice mi agenda. Y esa agenda es un reflejo de lo que ya platicábamos a nivel nacional. Mi distrito es un reto como lo es en general Jalisco y México, un distrito en el que viven personas con un nivel adquisitivo altísimo, gente de mucho dinero, y tengo en ese mismo distrito gente que vive en una situación sumamente compleja y que la situación económica va totalmente en su contraria. Entonces hay que saber resolver para ambos sectores, ¿no? Y para tejer un puente y que no sea una competencia de lo que llaman de fifís contra chairos y demás. Que no haya una brecha y que los separe. Ahí se rompe todo. Y entonces más bien hay que hacer ese vínculo de conexión en el que entendamos que lo que le pasa al de enfrente que vive en una situación económicamente más alta o baja que tú, afecta lo que tú vives. Y entonces ahí es en donde nosotros nos hemos plantado. Inicié con una agenda de salud. Yo tengo diabetes tipo 1, medio en campaña. Mira, esas son las cosas que solo Dios sabe por qué suceden, ¿sabes? Los retos que tienes que enfrentar y que tienes que salir avante. Totalmente, mira, es una enfermedad autoinmune, sin causa. No es como la diabetes tipo 2, pero no voy a entrar en esa discusión para no llevarnos todo el tiempo. Después hablaremos del tema específico de diabetes. Pero es una enfermedad que normalmente da a niñas y niños y que no se puede prevenir, pero tampoco se puede curar. Y en pleno proceso me da. Y yo nunca voy a olvidar que llega una fundación y me dice, diputada, candidata, lo sentimos muchísimo, pero no sabes cómo le rogábamos a Dios que alguien con la posibilidad de incidir en la política se enfermara para que nos hicieran caso, porque llevamos 30 años tratando de que nos hagan caso y nada pasa. Que no es que lo desearan, ¿verdad? Que le diera a alguien, sí. Pero es como crear esa sensibilidad, o sea, esta que empatía. Alguien exactamente, esa empatía con estas personas que padecen y que, bueno, pues pudieran trabajar, y entonces estás trabajando, ya tienes una iniciativa al respecto. Ya la presentamos, está por pasar a primera lectura, ya se aprobó en comisiones. Estamos buscando que, al igual que lo que sucede con las niñas y niños con cáncer, se garantice la atención de las niñas y niños con diabetes, porque el tratamiento es muy caro y todos sabemos qué le pasa a un diabético. Se queda ciego, amputaciones, problemas en el riñón, problemas en el corazón. Nosotros, las personas con diabetes, podemos tener hasta problemas en el cerebro por la insulina y el mal uso. Y tú puedes tener a tu niño y tratar de asistir a un centro de salud y es posible que regrese sin su tratamiento, así le cueste la vida. Entonces es una reforma integral en la que estamos proponiendo eso, la atención, pero también un registro nacional, la tipificación, para que por fin se distinga entre quienes tienen diabetes tipo 1 y tipo 2, para que con ello haya una especificación del tratamiento correcto y de
la política pública para tipo 1 y para tipo 2. Y bueno, pues va por buen camino. La intención es que este mismo semestre la tengamos aprobada y Jalisco es el primer estado de México en el que se garantice el derecho a la insulina, el derecho a la educación en diabetes, porque la insulina nos salva la vida, pero la insulina sin educación es el arma más peligrosa para una persona que tiene diabetes. Y bueno, pues ahí vamos con ese tema, esa bandera yo la llamo la salud como un derecho y no un privilegio. Presenté esas 2 iniciativas para niñas y niños con diabetes y para niñas y niños con cáncer y las 2 van por muy buen camino y las 2 son agendas que además como Coordinadora Nacional de Diputados estaremos buscando se repliquen en los 22 estados. Muy importante sin duda alguna porque además pues vemos muchas historias a lo largo y ancho del país de familias que pues no tienen los recursos para poder comprar esos medicamentos y que también hay una escasez de medicamentos. Exacto. Que aunque el gobierno federal pues a veces lo niega porque dice que hay sobreabasto, la realidad es que ahí están las historias y ahí está la realidad. La realidad es que es una opinión que dan desde su oficina y no desde un centro de salud o no desde el hospital al que la familia necesita ir para sus medicamentos. Efectivamente, existe una negación, Janet, y entonces ante esa negación es muy difícil avanzar, pero lo que podemos hacer es un trabajo desde lo local y eso vamos a hacer, ¿no? Y entonces desde Jalisco vamos a demostrar cómo sí se puede garantizar la atención para las niñas y niños que tienen alguna de estas 2 enfermedades como un modelo para que después de lo que se trata es que si tú tienes a un menor, sobre todo un menor, Janet, porque ellos no pueden hacer nada frente a su enfermedad, no puedes ponerlos a trabajar para que tengan su tratamiento y no los puedes condenar porque su familia no tenga los suficientes recursos. Entonces se trata sobre todo de eso, ¿no? De que cualquier niño con cualquier enfermedad sea garantizado que le van a atender y que no se va a morir en el camino ante la falta de empatía, como decías tú, ¿no? Uno entiende cuando no hay empatía en políticas para hacer una buena calle, un buen tren, una buena reforma eléctrica, un buen aeropuerto, pero no puedes entender porque no hay empatía para salvarle la vida a una niña o un niño si tú tienes el poder para decidirlo y que eso suceda. Exactamente, muy importante este tema y también está ahí en construcción, estás trabajando en esta ley de movilidad para Jalisco. Que bueno, ahí hay varias cosas por trabajar en esta materia. ¿Y cuáles van a ser como los puntos importantes? A ver si nos adelantas. Claro que sí. A ver, mira, es normal. O sea, como que yo veo que la prensa como que se ha asustado y ha dicho, oye, es que ya no está vigente, ya no funciona. Es que la ciudad ha crecido de una forma impresionante, Janet. Simplemente recordemos cómo era nuestra ciudad hace 10 años. Ya no te hablo hace 20. No sé, hemos crecido tanto que por supuesto que necesitamos repensar el modelo de movilidad. Y entonces, afortunadamente, les platicaba yo al inicio que la Ley de Movilidad General se acaba de aprobar. Y eso nos obliga a todos los estados a crear una ley local que vaya en armonía con esa ley. Es el momento perfecto para que actualicemos todo lo que tú estás diciendo. Primero empezando con el reconocimiento del derecho a la movilidad, ¿no? En el que se garantice que todas las personas puedan acceder a una movilidad más segura, más económica, más sustentable. Políticamente, hablando en política pública, ahí vamos, ¿no? O sea, ahí van varios proyectos bien importantes, mi macroperiférico, va a iniciar la línea 4, ¿no? Van a venir muchos refuerzos en diferentes acciones que van a garantizar este acceso a la movilidad, pero también me gustaría rescatar 3 aspectos fundamentales de la iniciativa y la primera es que sea una movilidad también más accesible y segura, primero para las mujeres, pensando que si una parada de camión es segura para una mujer, lo es también para un hombre, para un adulto mayor, para una niña o un niño, ¿no? Y esto puede significar otra vez que le salves la vida o que la salves de algún atraco de los que las mujeres llegamos a vivir. Segundo, y en ese mismo tema, respetando la inclusión, que sea incluyente para las personas con discapacidad, para las personas adultas mayores, que garantices que existan banquetas en las que ellos puedan transitar sin problemas, porque tú y yo, Janet, caminamos y podemos dar un brinco en una banqueta, pero ellos no. Y entonces si tú garantizas que sea accesible para ellos, también lo va a ser para ti y para mí, pero no funciona al revés. La otra muy importante que yo quiero rescatar es que vamos a garantizar la coordinación entre tantos entes que existen en movilidad.
Porque tú lo decías, está la comisaría, la coordinación de seguridad, está la coordinación de seguridad, la policía vial, está también la Secretaría de Transporte, está también la Agencia Metropolitana, está el IMEPLAN, ¿no? El Instituto Metropolitano de Planeación Metropolitana justamente. Estamos también los gobiernos municipales, porque ¿qué crees? La movilidad es una facultad y responsabilidad, pero municipal. Solamente que existe un convenio para que el Estado, o sea, quien ejerza esta acción. Entonces, ¿de qué se va a tratar también, Janet? Que hoy, frente a tantos entes, logremos la coordinación estratégica en ellos y también que focalicemos. Evidentemente, la movilidad se debe de garantizar en todos los municipios de Jalisco, pero necesitamos una estrategia integral para la zona metropolitana porque es en donde más hemos crecido y donde hay mayores problemas. Y el último, el transporte escolar. Es una gran apuesta, lo platicabas tú al inicio, ¿no? En todo este sistema de cuidados, en lo que puede llegar a significar que adecues a la ciudad para que también sea más amable con las jefas de familia, con las personas que hacen, nosotros les llamamos trayectos estrella, ¿no? Van y dejan al niño, y luego van y recogen a la mamá, y luego van al hospital, y luego van al trabajo, y luego recogen al niño, y luego regresan a la casa. O sea, esas estrellas podemos eficientarlas con transporte escolar y traemos un proyecto bien interesante que vamos a impulsar al respecto. Por ahí el alcalde de Tlajomulco también pues pedía que se trabajara en este sentido porque López Mateos pues es una vialidad ya rebasada, todo el tiempo llena de coches, muy saturada, y que bueno, este tema del transporte escolar pues busca que también se reduzca el número de vehículos transitando, ¿no? Un buen transporte escolar pues va, además de ayudar, apoyar a los padres de familia, pues también a reducir los vehículos. El tráfico, totalmente. A ver, eso es clave. Las avenidas están colapsadas. No dejamos de comprar vehículos y no dejamos de andar una persona por un vehículo. Mucho nos pasó con la línea 3, con mi macroperiférico, que la gente alegaba mucho por qué dábamos prioridad a un camión y que un camión tuviera acceso exclusivo, Janet, porque un coche transita una persona, máximo 3. Y cuando van 3 ya es es algo fuera de lo común. La realidad es que usamos un vehículo por persona. En un camión caben hasta 180 personas, ¿no? Y entonces debemos de voltear a ver estas políticas públicas que privilegian a la mayoría de las personas, porque como tú dices, nos va a privilegiar a nosotros también. Las políticas que nosotros impulsemos, transporte escolar, mejor transporte público, seguridad para las personas que transiten en bicis o en esta movilidad activa que son los motopatines, las bicis eléctricas, las motos y demás. O sea, garantizar que ellos tengan una buena movilidad en la ciudad va a garantizar también al automovilista que no lo haga en medio de una ciudad caótica con muchísimo tráfico. Sin duda, muy importante. Aquí en Búnker Informativo hemos hablado mucho del tema de movilidad y es que nos interesa, nos importa pues que tengamos una mejor movilidad más eficiente para todos, porque pues eso nos va a ayudar a tener mejor calidad de vida, o los traslados mucho más en menor tiempo, y entonces bueno, pues todo se puede eficientar. Otro tema que también traes, y creo que con este vamos a terminar, seguramente tienes un montón de temas, pero el tiempo se nos va volando, el de la policía forestal, porque es importante cuidar nuestros bosques. Absolutamente. Y es que mi distrito tiene aparte una gran parte de la primavera. Uh-huh. Y bueno, el bosque de la primavera es nacionalmente reconocido porque nos lo incendian, Janet, y porque yo creo que no hay algo que nos llene de más impotencia y coraje a todas y todos los tapatíos que la ciudad huela a smog y huela a quemado porque están incendiando la primavera, ¿no? Y sucede una vez tras otra. Y entonces, como regidora, yo antes de ser diputada fui regidora, me tocó justo crear la primera Policía Forestal de Jalisco. El objetivo es que se dedique a cuidar nuestros bosques y a detener a quienes quieran hacerle daño al mismo. ¿Por qué? Porque si tú vas al bosque, hay quien quiere incendiarlo, pero también hay quien deja residuos sólidos, pero también hay quien invade los ríos y los llena de basura, hay quien deposita ahí sin fin de cosas, y entonces necesitamos prever eso. Las leyes ya lo prohíben, necesitamos garantizar su cumplimiento, y entonces necesitábamos una policía capacitada, equipada y con todo el conocimiento técnico
de cuál es un delito ambiental al que puedan entonces canalizar a la persona que lo cometa. Y mira, sucedió, bueno, van 2 incendios ya en la primavera, en lo que va de esta época de estiaje, pero en el primero detectaron a la persona y la policía forestal precisamente fue quien detuvo a la persona que lo provocó. Y entonces ahí el mensaje claro que le queremos dar a la sociedad es: van a haber consecuencias y ya no va a pasar nada como creen que no pasa nada si siguen incendiando el bosque. Y vamos a fortalecer a esa policía forestal para el total cumplimiento de sus responsabilidades y vamos también a buscar replicarla en los municipios claves alrededor de los bosques más importantes y de los cuales hay intereses personales contrarios a los de toda la sociedad y el medio ambiente, a quienes pues se van a enfrentar con la ley. Bien, pues estaremos al pendiente ahí de todo este trabajo que estás realizando, que por cierto, diputada, ¿cómo le haces para estar en redes sociales, estar trabajando por muchas cosas en favor de los ciudadanos y poder tener como ese equilibrio también? Porque pues a veces piensan que los políticos pues nada más tienen que trabajar, ¿no? Pero pues también llevan una vida, tienen una familia y tienen que llevar ese equilibrio. Oye, pues es que al final yo creo que tú misma me entiendes más que nadie, seguro mucha gente y bueno, en nuestro caso muchas mujeres nos entienden porque nos toca jugar 10 roles en esta vida y como puedas, ¿no? Malabares si es necesario. Al final yo siempre vi a una mamá encargada de sus hijos, encargada de 2 trabajos, encargada también de llevar una familia adecuadamente, encargada de apoyar a mi papá, encargada también de lo que fuera necesario. Y con esa cultura crecí. No, pues ¿cómo lo resuelves, Janet? Pues te agarras y lo resuelves, ¿no? O sea, tú misma lo decías y eso significa llevar ahorita 5 responsabilidades y estar manobrando, bueno, pues lo hacemos, ¿no? Al final yo también creo que ser diputada es un privilegio grandísimo. Para mí era además un sueño desde que era chiquitita. Y entonces hay que hacer que valga la pena. Porque nada más me quedan 2 años y medio y porque las oportunidades nunca se repiten. Y entonces si tengo la posibilidad de estos 3 años de hacer algo por mi estado, por la gente que más lo necesita, por la gente que nos ha venido apoyando también, pues yo encantado lo puedo hacer. Porque el cargo, siempre recuerdo esto, pues, ¿no? El cargo dura 3 años. Y el tiempo pasa volando, ya van 6 meses. Pero la vergüenza o el gusto dura toda la vida. Y yo sí quiero regresar y voltear a mis años cuando fui diputada y decir: lo hice todo, no me quedé con ganas de nada. Y al contrario, ¿no? Yo creo que sí viene una generación nueva y diferente, en la que hacemos política diferente y en la que el trabajo para nosotros es lo más importante. Al final, para mí esas son mis claves: sentir a la gente, ellos son mi mayor termómetro, no son los likes, tampoco son las entrevistas, en lo que digan bueno o malo de uno como político, ¿no? Es la gente, es el trabajo, ¿no? O sea, saber, yo tengo muy clara la agenda que sí o sí voy a tener en el Congreso. Y entonces esa agenda, quiero en 3 años voltear y decir, la cumplimos. Y ahí disfrutarlo, por último, ¿no? Porque esto hay que sonreírle, hay que disfrutarlo. Es, repito, una gran oportunidad y la mejor forma de que la gente lo vea con gusto es cuando te ven que lo disfrutas, cuando ven que te gusta, cuando ves que genuinamente lo estás haciendo por algo verdaderamente bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de Jalisco? A mí me encanta la diversidad de nuestro estado. Yo amo vivir en Jalisco. Siempre me dicen, ¿y no te quieres ir a México, la capital de la política? Y yo digo, claro que no. Soy muy feliz en Jalisco porque somos un estado completísimo, hay todo. Si quieres irte a una zona costera, hay playa y todo lo que eso socialmente significa. Si quieres hablar de lo que es México, el mariachi, el tequila está aquí. Si quieres hablar de comida. La comida, wow, ¿no? La torta ahogada, claro. La carne en su jugo, el tejuino, los elotitos de Zapopan. Es divino, pues, Jalisco. Y la gente es bien chida, bien trabajadora, bien echada para adelante. Tenemos una zona súper tradicional que son ejemplo nacional, ¿no? Productores de leche, de huevo.
pero también somos una capital de innovación, de nuevas inversiones, de empresas nuevas. Tenemos una ciudad creciendo con locura que es Zapopan, y entonces se me hace un estado tan completo y tan con rico. mucho talento también, ¿no? En todos Sí. los ámbitos, deportivo, Checo Pérez de aquí, espectáculos. Canelo, ¿no? O sea, de verdad es tan rico en tantos aspectos que me parece un estado, y mucha gente en otros estados lo dice, es que son como el oasis de México, y digo, no hombre, también tenemos nuestros retos y complicaciones, pero sí creo que somos un estado bien bonito, y por eso mismo creo que la posibilidad de representar a este estado desde el poder legislativo como su diputada, no hombre, pues es un privilegio y es un gustazo para mí poder hacerlo. Que digo, si se te da la oportunidad y te dicen, bueno, te tienes que ir a Ciudad de México, te vas, pero vienes. Vas y vienes aquí Ya veremos para qué Jalisco. sucede. Sí, bueno, pues todo, digo, nada, nunca digas nunca nada, creo que eso también es importante, ya veremos qué pasa. Mientras, a mí me encanta Jalisco, soy de Zapopan desde siempre, me encanta Zapopan, y pues feliz de poder mantener la esencia de nuestro estado, pero también acompañarlo a construir en este futuro el estado que queremos. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Janet. Pues invitadas todas y todos al Congreso cuando quieran. En nuestras redes sociales, Mónica Magaña, así me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter. Atenta. Toda persona que también quiera algún proyecto, que quiera impulsar alguna agenda, cáiganle que aquí los recibimos con gusto. Bien, vamos a estar también atentos a todo tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ella es Moni Magaña, diputada local de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Y con esto llegamos a la parte final. Gracias a todos por el favor de su atención. Yo soy Janet Vázquez. Los espero en la próxima emisión, en este programa en donde hablamos de todo y para todos.